Hola a todos, muy buenos días. Hoy domingo 8 de noviembre queremos enviarles un caluroso y buen apretado abrazo a cada uno de ustedes. Qué alegría nos da nuevamente poder encontrarnos acá para que juntos podamos ser edificados a través de la palabra de nuestro Señor. Y así como he venido desde el domingo pasado meditando en el Salmo 121, hoy quiero que avancemos 10 salmos más hacia delante. Y quiero llevarlos conmigo al Salmo 131. Este salmo solamente está comprendido por 3 versículos, pero en estos 3 versículos encontraremos un tremendo tesoro para nuestros corazones. Así que quiero invitarles a que leamos el Salmo 131 que dice así: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel. Espera, oh Cristo Rey. Espera, oh Iglesia del Señor, en Él, desde ahora y para siempre. Amén. Les invito a tener un tiempo de oración. Señor y Padre nuestro, ahora estamos en tu presencia para oírte hablar. Oír hablarte desde el cielo, oh Señor, hacia nuestros corazones, para recibir tu lluvia y tu rocío espiritual en nuestras deshidratadas almas a causa de las inclemencias de un mundo que no nos ofrece paz ni consuelo. Ahora, oh Señor, venimos a descansar a tus santas promesas, por lo que nuestros corazones hoy día están preparados. Oh sí, Señor. Nuestros corazones están preparados para aprender y abrazar tu santa palabra. Tu ley es nuestro consejero, para ser dominados por ella, oh Señor. Es nuestro médico, por lo que seremos pacientes a tu cargo en este momento, oh Señor. Es nuestro maestro de escuela y seremos obedientes a tu palabra, oh Señor. Por lo tanto, Padre, complácete en iluminarnos por medio de tu propio Espíritu Santo y obra en cada uno de nosotros lo que tú requieras de acuerdo a tu bendito y soberano plan. Padre, te rogamos para que tu paz venga sobre cada una de nuestras familias, en especial, oh Señor, te rogamos por nuestra querida y amada, tu hija, oh Señor, Lucila, para que tú traigas paz, tranquilidad y consuelo, que ella pueda descansar en ti, Señor. Trae descanso, Señor, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, oh Señor, en este momento tan difícil. Descansamos en tu bendita voluntad, oh Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La humildad, queridos hermanos, es antónimo de la soberbia. La humildad es de gran importancia en la vida de todo aquel que se ha denominado cristiano o creyente. Pensemos en el conocido resumen de la ley que encontramos en las palabras escritas por el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. Él te ha mostrado, oh hombre, dice Miqueas, lo que es bueno y lo que el Señor requiere de ti. Actuar con justicia, amar la misericordia y, escucha bien, y caminar humildemente con tu Dios. La humildad es tan vital, sin embargo, hay muchos malentendidos sobre lo que es la humildad. En nuestros días, muchos pensarán que es algo negativo, que su significado de ser tan manso que la gente te pase por encima y quedes todo pisoteado, terminará siendo sencillamente un menso.
Probablemente hemos crecido siendo educados indirectamente que no es bueno ser humilde en un mundo como el que vivimos hoy. Y te escudarás detrás de la consigna, quizás tenemos que afirmarnos menos humillarnos. Permítanme compartirles, a mi parecer, desde un punto de la palabra de Dios, lo que percibo sobre lo que es la humildad. Esto es muy sencillo, queridos hermanos. Puedo concluir desde las Escrituras que la verdadera humildad surge de una visión correcta de Dios y de una visión correcta de nosotros mismos. Es decir, si nos damos cuenta de quién es el único digno de nuestra admiración y si hemos logrado darnos cuenta de quiénes somos realmente nosotros, y finalmente llegamos a la conclusión de que lo que tenemos solamente ha sido a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el resultado entonces será que nos sentiremos llamados a ser humildes delante de Dios y ante todos aquellos que nos rodean. Estas fueron las palabras escritas por el puritano John Flagel. Mira lo que dijo: los que conocen a Dios serán humildes. Y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Quiero invitarte a que echemos un vistazo a este Salmo 131 para irnos contextualizando. En el Salmo 131 no encontramos un cántico de David que sea orgulloso, sino que es sumamente humilde. Aquí David lo vemos derramando su corazón delante de Dios. Él declara que no ha sido dado al orgullo, pero ante el Señor se ha calmado como un niño. Esta es una oración muy tranquila ofrecida por el poeta de Israel, pero también es un canto para la multitud en la adoración. Porque el Salmo 131, tal como lo mencionaba el domingo pasado, este salmo ocupa su lugar entre los cantos de los peregrinos. Estos cánticos de ascenso son una colección de los salmos reunidos con el propósito de adorar en público. Y estos cantos entonces en particular se utilizaron para los servicios en el templo, especialmente durante las fiestas anuales. Y qué canción tan apropiada para la adoración pública tenemos aquí en el Salmo 131. ¿Te puedes dar cuenta? Cuando llegaron entonces aquellos peregrinos al templo, los israelitas sabían que no tenían esperanza por sí mismos, sino que tenían todo lo que tenían estaba en su Señor. Quizás si vamos un capítulo antes, es decir, al Salmo 130, vemos que este es un lamento o un clamor a Dios por su misericordia. Un salmo pronunciado por alguien que estaba dolorosamente consciente de sus muchos pecados y de cómo Dios debería castigarlos. Sin embargo, el Salmo 130 puede terminar con alabanza al Dios del amor inagotable. Mira lo que dice el versículo 8 del Salmo 130. El Señor redimirá a Israel de todos sus pecados. Una vez más, queridos hermanos, nos damos cuenta acá que Dios desea de todos nosotros la actitud correcta cuando nosotros le servimos. Le cantamos en la iglesia, la actitud correcta mientras nosotros trabajamos durante la semana. La actitud correcta cuando nosotros nos dirigimos delante de nuestros cónyuges. Y aquí entonces podemos ponerle otras cosas. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros cuando nos dirigimos delante de Él y delante de aquellos que nos rodean? Es humildad. La gran obra de nuestro Dios o que nuestro Dios ha comenzado en ti y en mí es que dejemos de lado toda arrogancia humana y que confiemos en que no necesitamos nada excepto en Dios y en nuestro Salvador Jesucristo. Por eso quiero compartirles el título de este sermón en el Salmo 131, la marca de todo peregrino. La marca de todo peregrino. Y solo quiero hacerlo en un solo punto nomás. Fíjate que la primera y la gran señal
de todo creyente o de todo peregrino que va hacia la nueva Jerusalén celestial es que no es orgulloso, sino que es confiado. No es orgulloso, sino que es confiado. Ante el Señor, queridos hermanos, David no es orgulloso. David le confiesa al Dios que conoce el corazón. Él le dice, no es orgulloso mi corazón, oh Señor. En su libro El amor en tiempos de cólera, escrito por Gabriel García Márquez, quien fue premio Nobel, retrata un matrimonio que se desintegra sobre una barra de jabón. Él cuenta en su libro que el trabajo de la esposa era mantener la casa en orden, incluido el suministro de las toallas, papel higiénico y jabón en el baño. Todos los hombres quizás deben estar diciendo, amén. Espérate un tantito. Un día dice que se le olvidó de reponer el jabón, un descuido que su marido mencionó de forma muy exagerada. Llevó casi una semana, dijo el hombre, llevo una semana casi sin bañarme sin jabón. Llevo bañándome y solo me echo agua de manera exagerada. Ponle tú todo el tono que tú quieras ponerle de manera personal. Y que ella, la mujer, negó enérgicamente y dijo, ¿cómo es posible? Aunque lamentablemente resultó que lo había olvidado. Su orgullo, el orgullo de la mujer, estaba en juego y no se echaría hacia atrás. Durante los siguientes 7 meses durmieron en habitaciones separadas y comieron en silencio. Incluso cuando eran viejos y apacibles, escribe Márquez en su libro, tenían mucho cuidado en sacar a aquel tema, porque las heridas apenas cicatrizadas podían empezar a sangrar de nuevo como si las hubieran infligido ayer. La gran pregunta aquí, queridos hermanos, es ¿cómo puede una pastilla de jabón arruinar a un matrimonio? Porque ninguno de los dos, queridos hermanos, ninguno de los dos diría detente. Esto no puede continuar. No podemos desperdiciar nuestro amor. No podemos tirar a la borda todo lo que nosotros hemos construido y todo lo que el Señor ha construido en nosotros por una tontería. ¿Sabes cuál es la palabra clave? Perdóname, porque no debí haberlo hecho de esta forma. Cuando nosotros observamos, queridos hermanos, lo que David dice, es de todos este conocimiento que la Biblia no habla de ese órgano que bombea en su pecho. David le está diciendo, tú, Señor, conoces que no hay orgullo en mi corazón. Pues todos sabemos que no habla del órgano que bombea la sangre, sino del corazón como el centro o el motor de su vida, de las emociones y de los pensamientos. Todos sabemos que en el corazón pecaminoso tratamos nuestras malas ambiciones, en el corazón fomentamos la envidia, los celos, el odio, y es el corazón el que se enorgullece. Cuando observamos nosotros, queridos hermanos, la Escritura, el orgullo lo podríamos definir como la actitud, no el sentimiento, sino que la actitud de todo ser humano negándose a vivir en completa dependencia del Señor. El orgulloso intentará arrogantemente abrirse camino en este mundo, sea como sea. ¿Te recuerdas aquel salmo? Aquellas palabras del salmista diciendo, no necesito a Dios, dice el orgulloso. Todas las decisiones en su vida serán tomadas por su propia ley o según lo que sus dioses personales deseen. No es de sorprendernos, queridos hermanos, entonces que en la Escritura a menudo se equipare a los orgullosos con los necios, con los malvados. Una persona orgullosa perversamente le da a Dios el último de los lugares mientras busca primero sus propias metas, sus propios sueños, sus propios anhelos. Pero acá vemos, queridos hermanos, a David,
Un hombre que está libre de orgullo. Mientras hace lo que podríamos llamar un autoexamen, dice que no confía en sí mismo, sino que confía en Dios. Y continúa, mis ojos no son altivos. El corazón, queridos hermanos, es el centro de una persona. Pero los ojos, dice la Escritura, que son la lámpara de nuestra alma. Los ojos son los instrumentos los cuales nosotros ejecutamos. Y ahí entonces se interpreta nuestro corazón lo que está sucediendo y explota entonces nuestra arrogancia o bien nuestra humildad. Como es la actitud del corazón, así entonces actuarán los ojos. Por ejemplo, veamos lo que Proverbio dice de los ojos de los soberbios en el capítulo 30, versículos del 10 al 12. Dice así: algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espada y los colmillos como cuchillos. Queridos hermanos, en este texto podemos observarlo estrechamente que está vinculada una actitud de orgullo hacia Dios con una actitud de orgullo hacia los demás. Cuando no nos hemos dado cuenta plenamente de nuestra propia deshonestidad delante de Dios y hacia los demás, entonces tendremos ojos altivos u otra forma de decirlo, quizás vamos a tener nuestros ojos alzados hacia los demás. Por lo que nosotros vemos que David se ha mantenido a sí mismo de los peligros de un corazón orgulloso y ojos altivos. Sin embargo, al leer este salmo podríamos comenzar a preguntarnos si David realmente es tan humilde. Preguntémonos entonces, ¿no somos con razón cínicos nosotros cuando una persona se pone de pie para afirmar que es la persona más humilde que él ha conocido en esta tierra? ¿Cómo te sentirías tú, querido y querida hermana, en una reunión o acá en la iglesia si yo me paro y te digo, no han conocido a una persona tan humilde como la que tienen en su frente? O lo que comúnmente conocemos como, ¿quién me va a ganar a mí? En humildad nadie me gana. ¿Es este tu dicho? ¿Es esto lo que tú piensas de ti? Bueno, sigamos entonces profundizando en lo que nos dice este pasaje. Observemos que no hay egoísmo aquí. No hay una autocomplacencia en las palabras de David, para nada. Lejos esté de nosotros el interpretar las palabras de David de esta manera. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y uno de los milagros más grandes que nosotros vemos y misterios que nosotros no alcanzaremos a comprender porque nuestra mente es tan limitada, es que el Espíritu Santo inspiró cual órgano, ¿cierto?, a aquellos hombres para escribir la Escritura, sin embargo, limitó toda mancha de pecado en el humano. Por lo tanto, David, queridos hermanos, no celebra aquí su propia humildad. Más bien, con estas palabras sencillas y directas, testifica con gran gratitud de la gracia de Dios en su vida. Humanamente hablando, queridos hermanos, David tenía muchas razones para enorgullecerse. David era rey de todo Israel. Era un campeón militar. Era dueño de una gran riqueza. Era jefe de una dinastía eterna. Imagínate. Dinastía eterna que había recibido de parte de Dios esa promesa. Pero sin embargo, queridos hermanos, David se esforzó por servir a Dios con humildad de corazón. Pensemos en aquella oración expresada por él mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Después de que el Señor declaró que su trono sería establecido para siempre, la Biblia nos dice que David ora: ¿quién soy yo, oh Señor soberano?
¿Y qué es mi familia o mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Él era completamente indigno de todas las promesas y la gracia de Dios. Y esto lo confesó humildemente en su pregunta delante de Dios y su oración: ¿quién soy yo, oh soberano Señor? Pero David prosigue en este Salmo 131 con unas palabras que son más impactantes aún. David dice: no me preocupo por las grandes riquezas, o no me preocupo por los grandes asuntos o cosas demasiado maravillosas para mí. Aquí también podríamos entonces preguntarnos: ¿no es esto exactamente lo que la gente dice que está mal con la idea cristiana de la humildad? Que terminamos siendo tan mansos y humildes que no aspiramos a nada grande. Es una pregunta muy válida, que podríamos decir que te deja en el conformismo, en la mediocridad. Podríamos preguntarnos: ¿está bien que David no se preocupe por los grandes asuntos, siendo él el rey de todo Israel? Pero, queridos hermanos, quiero llevarte a que podamos comprender que estas palabras son en relación con lo que acaba de decir David, con las palabras que acaba de decir, que no está orgulloso su corazón. Por lo que podemos darnos cuenta que cuando no tenemos una visión adecuada de nuestro pecado y miseria delante de Dios, entonces subestimamos a los demás y nos sobreestimamos a nosotros mismos. Especialmente esta alta consideración de sí mismo que Dios, o que David ahora está rechazando. Aunque David es un instrumento escogido por Dios, el Dios Todopoderoso, David todavía conoce su pecado y sus imperfecciones y comprende que ante el Dios asombroso es solamente un simple mortal. David ve su lugar ante Dios como un ser humano finito y reconoce que no hay muchas cosas de él delante de Dios. Él ve que Dios hace que simplemente sean incomprensibles las cosas que Dios hace para él, al verse él sumamente limitado. Por eso David dice: no me preocupo por los grandes asuntos. De hecho, queridos hermanos, hoy en día, todos, y este es un llamado que quiero hacerte, todos tenemos que admitir esto: que hay grandes asuntos sobre los que no podemos decir ni una sola palabra. ¿Quién de nosotros puede presumir de llamar a Dios para que le dé cuenta de lo que Él en su sabiduría decide hacer? ¿Quién eres tú para llamar a tu oficina al Señor y decirle: ¿qué te crees tú que es lo que estás haciendo? Queridos hermanos, las maravillas de Dios hechas con juicio y con bondad están más allá de nuestras limitadas mentes. Los propósitos secretos de Dios no pueden ser comprendidos por nosotros, los humildes y volátiles humanos. Queridos hermanos, piensa conmigo por un momento en la confesión de Job después de enterarse de la soberanía de Dios. Después de que finalmente vio que Dios, cierto, en el cielo no necesita responderle a nadie. Cuando Job se da cuenta de que Dios es sumamente soberano en la tierra, entonces Job concluye en el capítulo 42, versículo 3, diciendo: seguramente hablé de cosas que no entendí, cosas demasiado maravillosas para que yo las sepa. Las obras de Dios, queridos hermanos, su forma de tratar con este mundo, o incluso su forma de tratar con nosotros mismos, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Estas cosas no son para que las evaluemos o las pongamos bajo la crítica en nuestra supuesta sabiduría. No debemos preocuparnos por tales cosas.
Esto no es fácil, ya que por naturaleza nosotros creemos que nuestras propias ideas sobre lo que es correcto y justo siempre deben aplicarse en la vida. Sin embargo, queridos hermanos, como Job se dio cuenta, incluso cuando enfrentamos pérdidas económicas, cuando enfrentamos enfermedades terribles o la dolorosa muerte de los seres queridos, queridos hermanos, la sabiduría de Dios permanece inescrutable, es decir, incomprensible, pero ¿sabes? Su amor permanece inmutable, no cambia. Su amor, su misericordia es para siempre. Debemos reconocer, queridos hermanos, que no sabemos más que Dios. Y por eso quiero hacerte el llamado a que nos esforcemos por confiar humildemente en la sabiduría y el poder de nuestro buen Dios. Ahora, queridos hermanos, hemos visto cómo David era un hombre de corazón humilde. Pero hay una realidad aquí. Él todavía seguía siendo un pecador. Su orgullo lo vencía a veces. Como cuando hacía un censo, ¿te recuerdas? De todos los combatientes de aquella nación. Tal acto hablaba de su autosuficiencia y era una gloria en el poder humano. Si el Señor llevara un registro de los pecados, nadie, queridos hermanos, ni siquiera David, podría permanecer de pie. Pero es aquí, queridos hermanos, donde incluso el gran rey David falló una vez, y no solamente una vez, sino innumerables veces. David falló. David pecó y pecó orgullosamente. Sin embargo, su hijo más grande, su hijo mayor, tuvo éxito en perfecta humildad. Y tú crees que estoy hablando de Salomón, ¿cierto? No. Cristo Jesús, Dios, se hizo hombre, nació de una mujer. No hay mayor humillación que esta, queridos hermanos. El Mesías, el ungido de Dios, no nació en un palacio real, sino en un humilde género, en un humilde granero, en un humilde pesebre. Caminó sobre esta tierra y como Dios merecía adoración y honor donde quiera que fuera, pero en cambio Cristo recibió insultos y rechazos hasta el día de hoy. Bien lo dice Pablo cuando habla ya en Filipenses capítulo 2, que Cristo, siendo Dios en la misma naturaleza, se despojó a sí mismo tomando la misma naturaleza de siervo. Dios vino a la tierra como un hombre y eso no fue todo, queridos hermanos. Dice que Dios se humilló, Cristo mismo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz para salvarnos. Él se sometió a los malvados y se sometió al justo juicio de Dios. Todo por el bien de los mendigos humildes que no podían dar nada a cambio más que su arrogancia, más que su petulancia de decir, no necesito a Dios. Y ese éramos tú y yo. Pero bendita sea la gracia de nuestro Dios, que nos hizo reconocer nuestra necesidad. Y hoy día podemos decir que todo lo que tenemos y todo lo que somos es porque a Él le ha placido. No tenemos ninguna razón para mirar con desdén a nuestros hermanos y hermanas queridos. Todos somos pecadores miserables, pero por sobre todo nosotros, Cristo ha derramado su sangre.
En lugar del orgullo humano, queridos hermanos, estamos llamados a tener la actitud de Cristo Jesús, que se dio a sí mismo tan libre y completamente, y luego con humildad sirvámonos unos a otros, cooperemos unos con otros y perdonémonos a los que nos han hecho mal. No hay duda, queridos hermanos, que todos fallamos en esto. Siendo yo el primero en guiarlos a esto, queridos hermanos, fallamos. Porque como dice el refrán, es difícil ser humilde. Somos por naturaleza pecadores orgullosos que nos afirmamos en esta tremenda mentira. Hacemos nuestras propias reglas, pensamos el mundo de nosotros mismos, armamos nuestro propio mundo de acuerdo a nuestras propias necesidades y nuestros propios beneficios. Pero, queridos hermanos, hay una gran verdad, y es que tú y yo hemos recibido la gracia en nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto estamos obligados en Cristo Jesús a que imitemos el ejemplo y el gran referente de humildad que Cristo nos ha entregado al venir a este mundo. No buscó su propio bien, sino el nuestro. Se ofreció desinteresadamente por nosotros para que podamos compartir todos sus beneficios. Así, al vivir ante el rostro de Dios, entonces nosotros podamos tener confianza delante de nuestro Señor. Quiero ir concluyendo con esto. Después de haber luchado contra el orgullo y con el dolor de aprender la confianza de un niño, David entonces anima a sus hermanos y hermanas mientras ellos también son alimentados por Dios y les dice: pon toda tu esperanza en el Señor. La esperanza del pueblo del pacto de Dios no es una esperanza vaga, no es una esperanza utópica. No es una esperanza de un cuento de hadas, queridos hermanos, sino que es una expectativa definida para nuestro futuro. Dios será fiel y redimirá a su iglesia. Se alcanzará la meta eterna de esta vida porque es Dios quien abre sus brazos y quien trae a su pueblo hacia Él. Queridos hermanos, en Dios podemos esperar, ahora y para siempre. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo siempre hay esperanza. Para ti, para mí y para ti también, que hoy me escuchas, estás ahí viéndome y que no llegaste a este lugar solamente porque te llamó la curiosidad. Tu corazón anda en búsqueda de esperanza. Yo quiero hablarte a ti. En este mundo lleno de tantas aflicciones, hoy día la esperanza que puedes tener se encuentra en una persona, y es la persona de Jesús. En Cristo hay perdón para nosotros cuando caminamos humildemente con nuestro Dios. Solamente tú y yo tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y para reconocer una necesidad hay que ser sumamente humilde. De hecho, podemos cantar el Salmo 131 con más confianza que David. Si estas palabras eran ciertas para él, para aquellos peregrinos, entonces lo son mucho más para nosotros que conocemos al hijo más grande de David. Recuerda que como Cristo tenía plena confianza en su Padre, Cristo estaba satisfecho con su Padre Celestial y disfrutó de una perfecta comunión con Él. Cristo obedeció totalmente y confió perfectamente en su Padre, y sin embargo su Padre fue completamente, dice, rechazado. Incluso fue enviado a la cruz por amor a ti y por amor a mí.
el Padre rechazó al Hijo para que tú y yo no podamos experimentar lo que es ver las espaldas a causa del rechazo del Dios creador del cielo y de la tierra. Hace muchos años, un profesor cristiano de la Universidad de Edimburgo escuchaba a sus estudiantes mientras presentaban lecturas orales. Cuando un joven se levantó para comenzar su recitación, sostuvo su libro en la mano equivocada. El profesor dice que estalló en cólera, en enojo, y le dijo a aquel joven: toma tu libro en tu mano derecha y siéntate. Ante esta dura reprimenda, dice que el estudiante levantó su brazo derecho. No tenía mano derecha. Los otros estudiantes se movieron inquietos en su silla y un ambiente tenso vino a aquel lugar. Por un momento aquel profesor vaciló y se quedó atónito, pasmado de lo que estaba sucediendo. Luego se dirigió hacia el estudiante, lo rodeó con el brazo y con lágrimas en los ojos dijo: nunca supe de esto, por favor, perdóname. Su humilde petición tuvo un impacto duradero en aquel joven. Esta historia se contó algún tiempo después en una gran reunión de creyentes en una iglesia. Y al final de aquella reunión un hombre se levantó y se volvió hacia la multitud y levantó el brazo derecho que terminaba solamente en su muñeca. Y dijo: yo era ese estudiante. El profesor me llevó a Cristo, pero nunca podría haberlo hecho si no hubiera corregido el mal que hizo. Queridos hermanos, como iglesia estamos llamados a llevar esta marca de todo peregrino, la humildad. Cristo, cuando estuvo en la tierra, nos dio este perfecto ejemplo de humildad, diciendo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, debemos aprender y escuchar el llamado de nuestro Señor a través de su santa palabra a que adoremos al Señor con un canto de humildad. Rechacemos todo orgullo humano y vivamos con gran confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde ha estado tu esperanza, querido hermano? Y por lo tanto estás respondiendo a este mundo tan lleno de resentimiento, tan lleno de intolerancia. ¿Por qué? Porque dejaste de ver a tu mayor referente, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo hubiese hecho en un mundo como hoy? Quiero dejarte con esa pregunta. No me cabe la menor duda que Cristo, aún siendo Dios, y quizás en tu mente ficticia podría decir: hoy día Jesús manda un rayo y todos son destruidos. No creo, querido hermano. Cristo mismo los hubiera mirado con compasión, con amor, y los hubiese llevado al Padre. Amada iglesia, no perdamos esta oportunidad que tú y yo tenemos en un mundo lleno de tanta aflicción, en un mundo tan déspota, en un mundo tan escarnecedor para su iglesia. Pero tú y yo estamos llamados a vivir en humildad. Quiero invitarte a que rindamos nuestros corazones por completo delante del Señor. Oremos. Oh Señor, por nuestra naturaleza no tenemos ninguna gracia que emane de nuestro propio esfuerzo.
No tenemos poder para limpiar nuestro propio corazón. Padre, como iglesia hemos desfigurado tu imagen y no podemos repararla. Por eso, Señor, venimos delante de ti humildemente reconociendo, oh Señor, que necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Hemos metido la pata, Señor, tanto como iglesia. Hemos hecho, Señor, que el mundo, Señor, Padre, corra de nosotros a causa de nuestra intolerancia, a causa de nuestro orgullo, oh Señor, y por eso queremos pedirte perdón. Podemos decir como el apóstol Pablo, que cuando él decía que quería hacer el bien, el mal estaba presente en él. Y que no encontramos los medios para hacer lo que deseas que nosotros hagamos. Padre, ¿cuándo seremos libres de hacer, Señor, la obra que tú nos has encomendado y correr esta carrera de tus mandamientos, oh Dios? Ojalá, Padre, que esta mañana tú nos puedas entregar toda la esperanza que nuestros corazones necesitan, todo el gozo, la alegría y el amor que nuestros corazones necesitan. Padre Celestial, he oído hablar de tu poder, hemos escuchado de tu poder, hemos visto tu poder, que llamas a las cosas que no son como si ya las fueran. Si lo deseas, Señor, podrías obrar en mí estas gracias. En tu iglesia podrías transformarlas tal como gloriosamente lo creaste y lo hiciste también en los tiempos de Adán y Eva. Señor, también hemos oído hablar de tu gracia y de tu verdad. Eres tan fiel en cumplir estas preciosas promesas como generoso, Señor, y Padre bueno que eres. Tu gracia, Señor, es incomprensible. Tu palabra es más pura que la plata, 7 veces más refinada. Cumples tus promesas. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos llenes nuevamente con tu gracia y transformes nuestros duros corazones de manera que como iglesia reflejemos el amor de Cristo a través de nuestras vidas inundadas por la humildad que Él, Señor, nos ha mostrado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Cristo Jesús opera a través de tu Santo Espíritu día a día en nuestros corazones. No te canses de nosotros. Sigue trabajando en el corazón de tu iglesia, oh Señor. Pero Padre, aparta de nosotros a aquellos que no están dispuestos a someterse bajo el señorío de Cristo, oh Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias al Señor por este mensaje que nos invita a imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pedimos que esta palabra se haga vida en nosotros. Y al despedirnos, los invito a recibir la bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.